Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos iniciando esta transmisión en vivo. Vamos a hablar un poco hoy de salud mental con el licenciado Nicolás Palomino. Allí se va uniendo el amigo Andrés Pancani. Me van indicando qué tal sale el audio, la calidad de la imagen. Así que voy esperando sus indicaciones. Está Andrés Pancani, Romina Yegros también. Los primeros que se van uniendo al vivo. Ahí ya estamos esperando nada más que se una el licenciado para dar inicio a esta transmisión. Re bien, nos dice ahí el amigo Andrés. Muchísimas gracias, Andrés Pancani, mi amigo y colega y es compañero también de facultad. Ahí vamos a avisar al licenciado Nicolás Palomino. Esto es en vivo, gente, así que cualquier error van a saber disculparnos. Estamos ahí probando. Bueno, mientras esperamos que se una el licenciado Nicolás, ahí le voy a dar para que se una. Ahí está uniendo el licenciado Nicolás Palomino. Ahí le voy a enviar la invitación. Ahí vamos probando. Ya envió la invitación. Ahí, ahí. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Nico. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien y vos? ¿Cómo estás? Bien, también. Bien. ¿Qué tal? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás bien? ¿Me ves bien? Súper bien. ¿Vos me escuchás a mí? De lujo, de lujo. Me alegro. Bien, bien, bien. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, les comento a las personas que ya con el licenciado Nicolás nos conocemos desde hace años en la Facultad de Filosofía. Tenemos amigos y conocidos en común, así que desde ya te voy a tutear, obviamente manteniendo la formalidad de la Sí. entrevista. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes también para vos, Fran. También te voy a tutear. Súper bien. Un gusto estar acá con tu gente, con tu audiencia y acá para hablar hoy sobre psicología. Así mismo, Nico. Bueno, ya quiero agradecer a todas las firmas que hacen posible esta entrevista, a Veterinaria San Francisco, del doctor Gary Corcuera, a Casa San Andrés, del amigo Tucho Igor, que hizo posible la recarga para esta entrevista, también a la concejal municipal de Villeta, la abogada Laura Costa, y también a JF Gillería, por supuesto, las marcas que hoy dijeron sí para que esta entrevista sea posible. Antes de comenzar, quiero dar una pequeña biografía de nuestro invitado del día de hoy, del licenciado Nicolás Palomino, para conocer un poco quién es. Les comento que el licenciado Nicolás Palomino es egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, con la especialidad de Psicología Clínica. Además, posee una formación en terapia sistémica por la Escuela Sistémica Paraguaya. También es consejero en sexología clínica por el Instituto ESIC. Además, es docente de psicología en varios colegios y universidades del país. No sé si está correcta la biografía, Nico. Está correcta. Está correcta, no, Estamos no hay haciendo nada que cambiar. un trabajo de preproducción para esta entrevista. Gracias. Bien, Nico, como te comentaba antes de iniciar esta transmisión, el día de hoy queremos centrarnos en tres ejes. Si bien vos mejor que yo sabrás que la salud mental es algo bastante amplio, grande, y queremos centrarnos en tres ejes: estrés, ansiedad y depresión. Palabras que por ahí están, entre comillas, de moda en los últimos años, pero que así decirlo, siempre existieron y el día de hoy como que hay mayor preponderancia y mayor apertura para hablar sobre estas cuestiones. Así mismo. De hecho que antes de todo esto también dijimos, bueno, la idea es cómo vamos a hablar de estas tres cosas que parece ser que todo el mundo tiene bien conocido, todo el mundo
en algún momento escuchó hablar de esto, pero es como, vamos a darle otro enfoque, ¿sí? Vamos a darle otro enfoque, vamos a entender por qué realmente es tan importante hablar de esto y que es algo que va más allá de síntomas como fácilmente identificables o que la gente incluso constantemente diga, sí, a mí me pasa eso, ¿verdad? Como si fuese tan fácil diagnosticar, ¿verdad? Porque de eso también vamos a hablar. De hecho que, a ver, si yo te tuviese que preguntar a vos, Fran, ¿qué entendés por depresión, por ansiedad, por estrés? ¿Qué me dirías? Sin volvernos técnicos, sin hablar muy así. Lo Claro, básico. lo básico. De por ahí estrés sería más relacionado con lo que sería el trabajo, las presiones que uno por ahí tiene en la vida propia. Depresión, digamos, lo poco que conozco sería más ligado a lo que es la tristeza, un poco melancolía, y ansiedad sería una especie de miedo o futurización que por ahí tenemos todos de alguna u otra manera. No sé si voy por lo correcto, un poco por ahí, Nico. Sí, va muy por ahí. De hecho que cuando hablamos de ansiedad, convengamos que una de las primeras definiciones que se le dio fue exceso de futuro, miedo al miedo, cosas que muchas veces hay gente que ya las escuchó, ¿verdad? Pero hay que entender que la ansiedad, por ejemplo, es algo mucho más complejo y que hay que entender a la ansiedad en distintos niveles. Ansiedad como un rasgo, que es una persona que constantemente experimenta sensaciones de ansiedad. Luego está la ansiedad como estado, que es algo que le puede ocurrir a cualquier persona en el mundo. Uno se puede sentir ansioso ante un examen, antes de un partido, antes de algo que juzgue importante. Pero sin embargo, la ansiedad como trastorno es otra cosa, ¿sí? Y para eso va a hacer falta muchos tipos de evaluaciones, no solamente la psicoterapia propiamente dicha, sino también la toma de una batería de test, observaciones que se vayan haciendo e incluso recopilaciones anecdóticas de la persona, ¿verdad? Y entender que otra vez existe un espectro de los trastornos de ansiedad, que son muchos, ¿sí? O sea, Claro. por lo menos unos 7 podríamos ir citando. Entonces, hay que ir entendiendo que también no es solamente ansiedad directamente como un trastorno, no, hay distintos tipos de ansiedad. Lo mismo con el estrés. El estrés no es solamente una situación desgastante per se, por más que pudiéramos definirlo como eso, ¿verdad? A grandes rasgos. Una situación, una sensación que se da a partir de eh, el agotamiento de los recursos personales de una persona para hacer frente a una situación y con toda la repercusión que eso tiene en lo físico, en lo psicológico, en lo relacional y también en lo académico, laboral, etcétera. El estrés viene a tener distintas etiquetas a partir de en qué factor se va originando, ¿sí? De ahí a que podemos Sí. hablar de estrés laboral, estrés emocional, etcétera. Y la depresión, con más razón. O sea, la depresión no es solamente estoy triste, la depresión es un sentimiento, sí, de tristeza predominante, que se torna patológico, que va más allá de una simple sensación, sino que es como un estado mucho más duradero, ¿sí? Y también hay distintos tipos de estrés también que se pueden ir diagnosticando. Nico, ya describiste perfectamente cada uno de ellos, pero digamos, el estrés, o más específicamente la ansiedad y la depresión, se podría catalogar en diferentes categorías, mediana o em, leve, mediano o grave. Y digamos, es Sí. cierto, como diría el eslogan de una conocida telefonía, cada persona es un mundo, pero en líneas generales hay un cierto tiempo o parámetro general para empezar, digamos, a sospechar al menos de que una persona padece de cierto tipo de depresión o trastorno de ansiedad. Por lo general, los parámetros suelen ser de 3 a 6 meses. 3 meses ya nos dice de que no es una sensación nada más o una etapa, sino que es algo que se está sosteniendo. Y ahí, justamente como terapeutas, nuestra labor es no solamente encontrar el origen,
sino que también sostiene a ese estado por el que está pasando la persona, ya sea el estrés, la ansiedad, la depresión. Con algunos teóricos justamente lo que proponen es a partir de 3 meses ir prestando una atención importante para ver cómo evoluciona justamente este cuadro, pero con 6 meses sí, ya se podría estar hablando de un diagnóstico plenamente, ¿sí? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Igual, cuando nosotros vemos que una persona está pasando por muchas emociones muy fuertes, también tenemos que prestar un poco más de atención y ver si de repente estaría pasando algo más o si podría pasar algo más. Efectivamente, Nico. Antes de continuar, quiero saludar brevemente a las personas que ya se van uniendo, ahí al amigo Carlos Acosta, a Jas Venegas, también a muchas personas que se van sumando a ley. Te comento, Nico, que hay mucha expectativa, sobre todo acá de la gente de Villeta, de donde soy oriundo, convertimos un flyer y bueno, ya vamos extendiendo el saludo general. Bueno, Saludo a toda la gente de Villeta. tenés que venir a conocer Villeta alguna vez. Tengo pendiente, es uno de mis Sí. grandes pendientes. Bueno, siguiendo un poco con nuestro tema del día de hoy, mencionabas el tema de la ansiedad como una especie de futurización. Hay, de hecho, al igual que yo, conozco que te gusta mucho el mundo del arte, del cine y demás cosas. Hay un meme muy extendido en internet en la película de Avengers del Doctor Strange. Se podría Ajá. lugar de una persona que, bueno, hay una parte que el Doctor Strange habla de muchísimas 14 posibilidades en millones, su mente. 65 futuros Se posibles, podría, sí. se podría catalogar más o menos haciendo una comparación así no muy buena de una especie de ansiedad sería más o menos uno de los síntomas también eso. Sí, de hecho que el famoso sobrepensar, ¿verdad? Que escuchamos muchas veces, tiene mucho que ver con la ansiedad. Eh, una persona con un diagnóstico de ansiedad, que muchas veces se confunde y se piensa que solamente es el trastorno de ansiedad generalizada, el famoso TAC que muchas veces vemos, puede llegar a este tipo de comportamientos, de sobrepensar o de justamente hacer casi como futurología, viendo un montón de escenarios posibles, pero va mucho más allá de eso. La persona con ansiedad no solamente piensa en mil y mil factores, sino que también está muy pendiente del contexto, de qué va a pasar si hago esto, qué va a pasar si no hago esto, también evitar ciertos tipos de circunstancias, ciertos tipos de lugares, personas, que eso también muchas veces puede derivar en otros cuadros más graves todavía, en todo esto que conocemos como comorbilidad, ¿sí? La comorbilidad, en este caso, y para que me parece súper oportuno tenerlo en cuenta, es cuando a un trastorno se le suma otro diagnóstico, ¿sí? Ya sea porque evolucionó, ya sea porque de repente otro aspecto del historial clínico de la persona, y así va. O sea, justamente cuanto mayor comorbilidad, es más arduo el trabajo que se tiene que hacer en terapia con esa persona, llegando muchas veces a necesitarse medicación a partir de interconsulta con un psiquiatra. Sobre el punto, Nico, Sí, tanto la ansiedad como la depresión se pueden interrelacionar. Una persona que padece ansiedad puede derivar en depresión o viceversa, alguien con depresión puede llegar a tener ansiedad. es muy común de hecho. Es muy común, de hecho. A ver, muchas veces se pregunta qué vino primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Pero en este caso es muchas veces las personas que a priori tienen un diagnóstico de ansiedad llegan a desarrollar depresión en alguna u otra medida. Es bastante común, lastimosamente, obvio. Porque uno entiende que la ansiedad juega estas malas pasadas de repente sentirse sobrepasado, sentir que de repente no se está haciendo lo suficiente, que se podría hacer mejor,
que no se está previendo todo también de repente, con lo cual también justamente involucramos al otro tema a la mesa, que es el estrés, ¿sí? Muchas veces un alto grado de ansiedad deriva en un gran estrés y esto también puede derivar en cierto grado en sentimientos depresivos o en un diagnóstico de depresión, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Gran parte de lo que decíamos al inicio de la transmisión de tratar de interrelacionar cómo se dan estos trastornos va por ese lado. Muchas veces personas con claros rasgos ansiosos o con un diagnóstico de ansiedad pueden llegar a desarrollar estos otros dos trastornos que estuvimos viendo, que estamos hablando hoy. Nico, para dar a conocer también un poco, hablaste un poco sobre medicación. De por Sí, ahí, psicología y psiquiatría. De por ahí hay una especie de guerra, por así decirlo, pero cuando deberían de trabajar en conjunto, si podrías comentarnos un poco la diferencia del enfoque del psicólogo y de por ahí el psiquiatra. una guerra, no sé, o sea, yo creo que eso dependería mucho también de la personalidad del profesional, ¿verdad? Porque no deberíamos de ser enemigos, somos amigos, o sea, tenemos que trabajar juntos. Uno entiende que, a ver, mucha gente es la evolución a través de otro tabú muy importante. Mucha gente piensa, el famoso y que ya escuchamos tantas veces, que está tan repetido ahora, el psicólogo es para los locos. Sabemos que no, ¿m? Sabemos que no. Tampoco el psiquiatra es para los locos. Es como decir, y digo locos cuando hablamos estrictamente de casos, trastornos psicóticos, ¿sí? Claro. A eso es lo que la gente comúnmente se refiere como loco. No, muchas veces podemos ir al psiquiatra por cualquiera de estos tres casos que estamos viendo hoy. Y de hecho es muy importante. Nosotros entendemos que en consideración a la gravedad del caso que estemos viendo, muchas veces va a ser necesaria la medicación. No significa que el psiquiatra tenga que solamente suministrar medicamentos, porque eso también es un error muy común, ¿sí? El psiquiatra aborda desde otro lado, aborda desde una cuestión mucho más específicamente médica, ¿sí? Ahí tendríamos que tener en cuenta los estudios también sobre cómo están andando ciertas estructuras cerebrales, los neurotransmisores. Todo eso se considera justamente el metabolismo incluso de la persona, su nivel de actividad, su ciclo vital, como para ir viendo de repente qué medicación sería la más oportuna, ¿verdad? Habría que desconfiar, por ejemplo, si un psiquiatra Ahí, de ahí. buenas a primeras, habría que desconfiar, por ejemplo, si un psiquiatra de buenas a primeras en la primera sesión te dice vas a tomar esto tantos días, tal hora, eso hay que desconfiar, porque tiene que pasar por un estudio previo, creo. O sea, no es que creo, Por supuesto. es así, es así. Tendría que ser así. Nico, en tu experiencia como terapeuta, ¿cómo ves hoy la salud mental? ¿Hay de mayor apertura de la población a hablar sobre estos casos? Como mencionábamos al inicio, hay cierto tabú todavía, al menos 10 años, 15 años atrás, al menos hoy, desde mi perspectiva como comunicador y como ciudadano también veo mayor apertura. No sé si es tan así la cuestión o cómo es desde tu punto de vista. Sí, hay mayor apertura, claramente sí. De hecho que cada vez se puede hablar más fielmente a lo que debería de ser. Cada vez incluso hay más, yo te diría, casi como un paladar técnico de la gente, de parte de la gente, de saber entender cuando estamos sí compartiendo información relevante sobre lo que es la psicología y cuando están en presencia de algún charlatán, por ejemplo. Eso yo creo que es un gran avance, pero tampoco es culpa de la gente por no saber, porque hay más apertura y con eso también evidentemente hay más oportunidad para que gente que no está especializada comparte y comparte y comparta y diga cosas que de repente no pasan por un buen rigor científico. Eso hay que tener mucho en cuenta porque eso logra un efecto contrario. Es como que escalamos, 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 pero
viene alguien que está cayendo de hacia arriba y nos hace resbalar a todos, ¿sí? O sea, el hecho de poder discernir cuál, o sea, si hay un material que en serio nos está hablando objetivamente sobre qué es psicología y cuando hay uno que no, es muy importante. Porque muchas veces nos encontramos con gente que dice, yo vi en un post de un supuesto psicólogo, psicóloga, que hablaba sobre esto y me pareció súper importante. Y le preguntas, bueno, ¿qué es lo que viste? Y te salen con cualquier cosa, pero pobrecito no es su culpa, ¿sí? Y digo pobrecito, en serio, o sea, no es su culpa. Leyó algo, de toda buena fe confió y dijo, un psicólogo, una psicóloga dijo esto. Pero muchas veces nos damos cuenta que son cosas que están hechas más que nada por el tema del marketing. Bueno, ese tipo de cosas hay que darnos cuenta. Se aprende, evidentemente, a diferenciar. Eh, Cuando vos vas a hacer un contenido, por ejemplo, de psicología, cuando vas a difundir información, siempre es conveniente citar, por ejemplo, fuentes, tener en cuenta estudios, si vas a plantear una teoría, cuáles son las bases de esa teoría, explicarle a la gente. Explicarle a la gente que cuando uno va a la universidad estudiando psicología, no se aplaza en leída de mente estrés, por ejemplo. O sea, sino que hay toda una preparación técnica, científica atrás de eso, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy conveniente de entender. Como te digo, y resumiendo, porque veo que me extendí bastante, sí hay más No, está bien. apertura. Gracias. Gracias por perdonar. Bueno, sí hay más apertura, sí hay más apertura, pero también hay más riesgo de caer en información no veraz. Eso. Hablaste de contenidos, Nico, y le quiero comentar a las personas que nos están viendo y también que, como mencionábamos al inicio, psicólogo clínico y sexólogo y docente de profesión, pero muy en el fondo tuyo también tenés alma de comunicador. Yo sé que, Nico, Eh, que vos haces contenido en tus redes sociales, pero sobre todo tenés un podcast de audio sobre psicología, Sin Diván Podcast. A ver si nos puedes comentar también brevemente sobre eso. es una idea que nació en la cuarentena, como mucha gente dice, como banco fuertemente el término. Nada, estaba pensando en cómo puedo hacer para no quedarme quieto, para ir ganando también, no sé si es reconocimiento, pero eh, experiencia, ponele. Y salió ahí la idea de crear un podcast, ¿verdad? Había más tiempo libre, había más oportunidades, la gente estaba consumiendo mucho más contenido y evidentemente sentí que había que aprovechar eso y empezó. Lleva 5 temporadas hasta ahora, temas muy diversos, casi todo sobre lo que tiene que ver con terapia individual, consejería en sexología, terapia de pareja, temas sociales y así. Está ahí, por el momento está un poco en stand-by, pero en cualquier momento reactiva. Gracias por la Entiendo. oportunidad. No, no, estamos para eso. También te quiero mencionar algunas preguntas acá que me van llegando, no solo en el live, sino también acá en mi WhatsApp, sobre el tema acá me hace una pregunta justamente un colega, sobre el tema de la depresión. Uno de los desencadenantes de la depresión, Nico, podría ser el duelo de una persona que perdió a algún familiar. Es común, entre comillas, tener cierta tristeza durante un tiempo, pero después de cierto periodo ya, cuando la persona no va recuperando su nivel de calidad de vida, también ya podría ser un indicador eso de posibles de depresión. Sí, de hecho que sí. Son bastante parecidos, pero no son iguales. O sea, entendemos que el duelo responde más que nada al cierre de una etapa, ¿sí? No es solamente de repente por fallecimiento, que es creo que es el más conocido, ¿verdad? Puede ser por distintas cosas. Uno puede pasar un duelo por
separarse de amigos, terminar de estar en un lugar de trabajo, etcétera, o incluso por mudarse, puede pasar por un duelo. Eh, claro está que esto puede durar un poco más de tiempo de lo usual, por ponerlo en algunos términos. Un duelo suele durar, por lo común, medio año incluso, donde sí, claro está, se presentan, si bien, o sea, se presentan eh, sentimientos depresivos, pero que son más bien ambiguos en su gran mayoría. En el duelo muchas veces se tienen sentimientos mezclados que no solamente responden a la tristeza. De repente experimentás confusión, ansiedad, tristeza, enojo, impotencia, que si te das cuenta, y como te estuve mencionando, no todos van en orden a la tristeza, ¿sí? Y eso también hay que evaluarlo. No necesariamente que el duelo degenere en una depresión. Es muy probable, sí. Ahora, que sí o sí derive en eso, y no siempre, no siempre. Es así. Perfecto la explicación. Nico, voy a ir saludando también a las personas que nos hacen honor con su transmisión. A ver, a Natalia Trinidad, también a la colega Roxana Rivero, colega comunicadora también, a la amiga Cristel Núñez, a la amiga Sofía Céspedes también, colega que se va sumando, hay muchas personas que van sumándose también a esta transmisión que estamos realizando. Como le mencionaba Nico, bueno, esto ya teníamos ganas de hacerlo hace tiempo, pero de por ahí la cuestión de coordinar tiempo es bastante complicado, pero hoy se dio la oportunidad de hablar justamente de estos temas. Quiero enviar también un saludo muy especial a una colega tuya, a la ¿Sí? licenciada Clara Delia Ojeda, sí, me dijo que estaba mirando también, creo que ya vi por aquí también, Ah, psicóloga con énfasis en psicología forense, y que ella me dijo que iba a estar también observando para ella, también a todas las personas que van dejando sus ideas para esta transmisión que estamos realizando en vivo. Nico, ¿me comentás? Estabas en el consultorio hoy haciendo esta sí. entrevista, en medio un poco también de las consultas. Sí, hasta este mes hago consultorio los días lunes y martes. Digo hasta este mes porque, bueno, próximamente me mudo de consultorio y voy a estar de momento presencialmente solo los miércoles. Es por un tiempo, nada más. Pero, bien, yo estoy acá hacia la zona de España y Sacramento, más o menos, de 15 a 20. Así que, si ya saben, como les dije, todo lo que es terapia individual, terapia pareja y consejería en sexología. Esos son los casos que atiendo. ¿Podés repetirnos, Nico, Acá estamos. cómo las personas ahí estamos viendo? Sí, nada, en el consultorio justamente ahí, muy atractivo. Eh, Gracias. sí, 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 sí. Nico, ¿me puedes repetir cómo pueden hacer las Sí, personas por ahí para encontrarte, para em, contactar tus eh, servicios? sí, en Instagram estoy acá como @psicopalomino, todo junto evidentemente, sin ningún guión ni nada por el estilo, todo en minúscula, @psicopalomino. Y si no, me pueden escribir al WhatsApp también. Está disponible ahí en la página para cualquiera que se quiera contactar, cualquiera que quiera agendar una consulta, es súper bienvenido, de verdad. Y si llegan de parte de alguien, algún ex paciente, de repente, ex consultante, que les haya recomendado el servicio, hasta tienen descuento. Eso aviso que es así. Espectacular. Nico, una consulta que me habían hecho también para el día de hoy. Voy a contar primeramente una anécdota.
ya en mi Dale. época de facultad, tenía una profesora de psicología social que estaba un poco bajoneada, por así decirlo, el tiempo, y una compañera, es compañera ya, le había preguntado, profe, vos sos psicóloga, ¿por qué no chequeas tus apuntes para volver a estar con ánimo? Y bueno, ahí le había explicado a esta profesora que no, que igual, digamos, ustedes como profesionales sería lo ideal también, y creo que de hecho tener también cierto acompañamiento debido al desgaste que tienen ah, al escuchar distintos tipos de casos, y que eso también de alguna u otra manera va generando también cierto desgaste emocional. Sí, es así. De hecho que muchas veces estamos expuestos a casos que nos pueden resonar en mayor o menor medida. Uno entiende que haber estudiado psicología no significa resolver todos tus problemas, ni los pasados, presentes y futuros, sino que eh, te da herramientas para poder ayudar a gente, para poder comprender mejor la conducta humana, ¿verdad? Pero uno no puede ser su propio terapeuta, para nada, y mucho menos tipo revisando los apuntes, releyendo casos, por ejemplo, no, lastimosamente no existe eso. Sí, tenemos que ir cada tanto terapia, tenemos que tener, es justamente, como muchas veces lo digo, confiar en la profesión. Si vos estás acá, si vos sos psicólogo o psicóloga, si sos terapeuta, es porque crees en lo que estás haciendo. Y una de las mejores maneras de demostrarte es eh, tomando terapia también por tu cuenta, es sentarte cada tanto del lado del consultante y no del lado del terapeuta. Poder filtrar todas esas emociones, poder ordenar algunas ideas, es muy importante. No, no se puede estar siempre salvando, por así decirlo, historias y uno estarse hundiendo. Se notaría, la gente se notaría, la gente lo notaría, se daría cuenta. Y es importante, siempre, cada tanto. Muy bien, Nico, volviendo nuevamente a un poco sobre nuestros temas principales del día de hoy, mencionaba, mejor dicho, la ansiedad, describíamos como futurización y la depresión un poco más con la melancolía, combinar un poco atrás. ¿Te gusta la filosofía? Claro, sí. Como psicólogos tenemos que tener algo de filósofo, de sociólogo, de Claro. artista. Sobre justamente te quería comentar sobre una corriente que estuve investigando, me preparé muy bien para la entrevista de hoy, Bien. del estoicismo. Sí, Y estuve leyendo y leí por ahí en Google, no sé si pronuncié bien, pero bueno, y que inclusive la psicología saca ciertos elementos de esa filosofía, digamos, sobre todo la cognitivo-conductual, digamos, para aplicarlas en la terapia. mucho, mucho, de hecho que sí. Eh, no solamente la cognitivo-conductual, sino que ni la sistémica de la que formó parte, sino que yo te diría incluso dos corrientes que más se basaron en esta temática. Está el humanismo, desde el lado de la logoterapia. Ustedes sabrán sobre Víctor Frank, por ejemplo, sobreviviente de los campos de concentración del, de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que mucho también se basa en esa filosofía. Por otro lado, también incluso tenemos a la TREC, terapia racional emotivo-conductual, que abarca también mucho estos temas de las estrategias de afrontamiento, comprender también las ideas que uno va teniendo y cómo ajustarse en la mejor manera posible a las necesidades que te plantea tu entorno. Entonces, sí, tiene mucho que ver justamente. De hecho, es una filosofía muy interesante y que plantea muchas cuestiones que son aplicables en el día a día. Eso es lo más interesante de todo. Porque a partir
el estoicismo, por ejemplo, vemos muchas veces que se practican estrategias de afrontamiento muy sanas. Se practica también el autoconocimiento, ¿sí? Y por otro lado también me atrevo a usar esta palabra, por más que Sí, muchas veces se suele plantear una postura más religiosa, a discernir un poco los eventos. Porque muchas veces nosotros vemos de repente que la gente tiende a interpretar si un evento en particular fue positivo o negativo, ¿sí? Y en base a eso plantearse una solución. Y casi no siempre es así, ¿sí? De repente pudo haber ocurrido algo súper negativo y esto no va desde un lado de positivismo relajado, hippie, sino que un evento negativo también tiene mucho para enseñarnos, ¿sí? Si yo me hundo en medio de un evento negativo, capaz que algo no estoy haciendo bien. O sea, yo puedo, a partir de lo que me pasa, a partir de lo que me ocurre, empezar a plantearme distintas ideas y ver con las herramientas que tengo en el momento, qué puedo aprender de eso, qué puedo cambiar en mi conducta, en mi perspectiva, cómo puedo también prepararme a partir de eso para otros eventos similares o inclusive peores que me puedan venir en el futuro. Entonces, por ese lado, sí, es una perspectiva filosófica bastante interesante, ¿sí? José, por ejemplo, no la plantearía el hedonismo o el positivismo tóxico, como me gusta bien decirlo, porque es muchas veces tóxico, entre otros más. bien, Nico, genial la explicación. Quiero saludar también a la psicóloga Belén Sanabria también que se unió a esta transmisión. Saludo a la licenciada Belén. Es colega tuya, Nico, también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí a todas las personas que se van uniendo. Y ya saludamos también a la psicóloga Belén Sanabria y a todas las personas que se van uniendo en esta transmisión que estamos realizando aquí desde el estudio de Juan para Contenido, ¿verdad? De, Bien. sí, sí, sí. Te comento, Nico, tenés el honor de ser el primer entrevistado con este sello comunicacional. Vamos a brindar también Bueno, ya lindo por eso. luego por eso. Sí, 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 sí. Saludos también a Felicita, a la colega periodista Laria Estigarribia y a todas las personas que van sumándose en el día de hoy, en este live que estamos realizando aquí con el licenciado Nicolás Palomino. Bien, Nico, aparte de lo de psicología mencionaba, no olvides, un error mío no puse en tu pequeña biografía, aparte de docente de psicología, también te dedicas a enseñar el idioma italiano también, tengo entendido. Si puedes Ahora está comentarnos en también pausa. un poco de eso. Sí, ahora está en pausa. Ahora está en pausa. De momento estamos solo con la psicología. No. Y en algún momento voy a retomar, pero sí, enseñaba italiano también. Qué genial. Gracias. Me preguntaban acá, el mensaje no salió en el live, pero sí en mi WhatsApp, preguntarle un poco al licenciado qué le pasa voy a acercarme para leer un poquito más, a los futbolistas de ser no quiero utilizar la palabra en instancias decisivas, me dice acá. Bueno, yo creo que cuestiones deportivas, al menos de Cerro, como Cerrita, te digo, va un poco más que psicológico, creo que sería ya un poco más de metafísica por ahí. Es un tema bastante interesante. Yo creo que va más del lado de un psicólogo deportivo, o sea, analizar todas las aristas que habría que desenredar para entender qué le pasa no solamente a los de Cerro, a los de Libertad, a los de Guaraní, a los de Nacional, a los de, incluso a los de la selección paraguaya, es para otro video que creo que ese va a tener también mucha repercusión.
Es así. Otro mensaje que va llegando a mi WhatsApp. Esto es en vivo, hoy moviendo un poco así el Dale. teléfono. A ver, y a ver un poco. Me habló también acá un mensaje, a ver, la ansiedad por entrevistas laborales. Es algo que se da también, Nico, por allí, el tener una entrevista, los nervios un poco juegan una mala pasada, también cuestión de saber manejar un poco también situaciones como esta y otras que no suceden a lo largo del día. Es hasta común sentir ansiedad en un contexto como el que están planteando de una entrevista laboral. Ahora pasa mucho también por el tema de, bueno, pero ¿cómo estoy sintiendo esa ansiedad? Porque uno entiende de repente, no sé, estoy inquieto, estoy sudando o me dieron ganas de ir al baño. Eso no está comprensible, ¿verdad? Pero de repente cuando se está sintiendo un miedo muy intenso o no me salen las palabras o todo el día estuve pensando en esto, no dormí anoche pensando en esto, ahí sí hay que parar un poco y que nos llame un poco más la atención, ¿verdad? Porque es algo complejo, no deberíamos dejar pasar de largo. Lo normal sería, bueno, normal entre muchas comillas, sí sentirse un poco inquieto, pero hasta ahí. Ahora, cuando ya eso te está generando conductas que no te dejan estar tranquilo, ahí sí habría que considerar qué estamos haciendo y qué otras cosas podemos hacer. Genial, genial, Nico, como siempre, con la explicación. Voy leyendo otro mensajito, me dicen, me consulta acá, Nico, si aparte de las terapias que haces ahí en el consultorio también, te dedicas a dar charlas en Sí, colegios o instituciones educativas también. sí, claro que sí, de mil amores. De hecho que cada tanto hacemos, últimamente también estuvimos en la facultad dando charlas, así que bienvenido. Siempre es bueno poder difundir un poco más, compartir con más gente. Entonces, sí, claro que sí. Genial, entonces está el aviso ahí, bueno, después también ya vamos a coordinar también en el privado aquí con la persona que había consultado esta, esta temática. Bien, ya para ir un poco redondeando la entrevista del día de hoy, Nico, agradeciéndote por el tiempo. Sí, como se dice vulgarmente en la escuela, para que aprendamos nuevamente la lección, si podés repetirnos, digo bien, pincelarnos, ansiedad, depresión y estrés. Están interrelacionados, le puede pasar a cualquier persona, pero sobre todo, al menos la intención de este video fue dar ese mensaje de esperanza, de aliento, que con un buen tratamiento, con una buena orientación, las personas pueden lograr un buen nivel de vida, recuperarse completamente y o llevar una calidad de vida bastante buena nuevamente. Sí. De hecho, sí, como vos decís, es algo que le puede pasar a cualquiera. Nadie está exento de padecer en algún momento, no necesariamente un trastorno, pero sí de experimentar ansiedad, de pasar por una depresión, de estar estresado también por distintos motivos. Así que no tenerle miedo a la palabra, pero sí entender que todo eso se puede prevenir. Todo eso se puede prevenir. Hay que tener en cuenta que no somos solamente eh, sujetos de producción, por ejemplo, como en el caso del estrés, personas que tienen que cumplir con órdenes todo el tiempo, sino que también hay que centrarse un poco en la salud, no solamente física, sino también en la salud mental. Siempre tener en cuenta que eh, lo que hacemos por nosotros es importante, lo que hacemos por nuestro cuidado no se puede dejar de lado y que es una actividad propiamente nuestra. Nadie más que nosotros va a saber a la perfección o a cabalidad cómo nos estamos sintiendo. Eso se ayuda en la terapia y se puede superar siempre. Ahora también, por ejemplo, hablamos de cómo se interrelacionan
y vimos como, por ejemplo, muchas veces un hilo conductor es la ansiedad. Personas que padecen frecuentemente de sentimientos de ansiedad, que pueden desarrollar una depresión, pueden desarrollar estrés en mayor o menor medida, en base a los resultados que se van dando, en base a lo que van viendo, cómo sus pensamientos también de repente refuerzan esos estados por lo que están pasando, así como también sus maneras de afrontar estos problemas. Siempre es muy importante tener todo esto en cuenta. Nunca podemos analizar un diagnóstico o el trabajo simple que hacemos en terapia, de que a veces es escuchar a la persona. Nunca podemos analizarlo desde una sola arista, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta todo lo que podría estar dando origen a esa situación y que podría estarla manteniendo también, y por dónde deberíamos de actuar para que eso más temprano que tarde se pueda solucionar. Genial, genial la explicación aquí del licenciado Nicolás Palomino, espectacular. Saludos también a Ana Gamarra, que se unió también al live, que estamos ya llegando poco a poco a la parte final. Pasó tan rápido el tiempo, es apasionante hablar de esto. Podríamos tardar horas, enfocar muchas cosas, pero como dice un viejo pero siempre vigente, una vieja pero vigente frase, el tiempo en TV, en este caso Slide, es oro, y también ya el licenciado Nicolás Palomino tiene, en minutos nada más, tiene que ir también ya junto a otros consultantes. Bueno, Nico, una vez más, agradecerte por el sí, por aceptar esta invitación, por tu tiempo. Sabemos que estás con la agenda apretadísima. También agradecerte por eso. Y bueno, hablar de salud mental siempre es importante sobre todas las cosas. Muchísimas gracias por tu predisposición. Y si por ahí también vos querés, necesitas algún comunicador, digamos, para seguir difundiendo, también tenéis acá a las órdenes a un soldado comunicador. Muchísimas gracias, Fran, de verdad. Un gusto poder compartir con vos, con toda tu gente. Y gracias también por las palabras de aliento. Lo mismo para vos, que veo que no paras de crecer y que se nota esa vocación. Que la gente, yo creo que toda la gente se dará cuenta de cuando hay vocación para hacer algo, cuando hay amor a la camiseta, básicamente. Y eso se nota en vos. Y gracias por este espacio, gracias por la invitación. Espero que podamos compartir otra vez en algún otro momento, ¿verdad? Si nuestras agendas de repente nos lo permiten, porque vos también andás muy solicitado y eso se nota. Entonces, a ver entonces cuándo podemos vernos de vuelta. Muchas gracias por el espacio. Nico, antes de cerrar, rápidamente, si podés comentarnos nuevamente cómo las personas pueden contactar con el licenciado Nicolás Palomino para solicitar una consulta y qué tipo de terapia ofreces. Me pueden encontrar en Instagram y también ya en TikTok como @psicopalomino, todo junto y en minúscula, @psicopalomino. También ahí, acá en la página de Instagram tienen disponible mi número para que me puedan escribir ante cualquier consulta o directamente me mandan un mensaje directo. Atiendo casos de terapia individual, consejería en sexología y terapia de pareja. Eh, Puede ser presencial o puede ser de manera virtual, no hay ningún problema. Bien, no quiero comprometerte, Nico, pero en otra ocasión sería bueno hablar un poco de terapias parejas, sexología, enfocar también que es un tema que está muy en auge también. Así que dejo picando la pelota ahí, términos futbolísticos, a ver si de por ahí se puede concretar eso en otra ocasión, Nico. Una vez más, muchísimas gracias por este tiempo, Nico. Agradecido. A vos también, muchísimas gracias. Gracias también a toda la gente que se sumó y nos veremos oportunamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nico. Un abrazo. Un abrazo también para todos por ahí. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Ahí estaba con nosotros el licenciado Nicolás Palomino, el psicólogo clínico también, hoy hablando de salud mental. La idea era hablar un poco de estrés, ansiedad, depresión, que lo hicimos a grandes rasgos sobre todas las cosas. Quiero
agradecer a Veterinaria San Francisco, del doctor Ari Corcuera, también a Casa San Andrés, el amigo Tuyo Ibars, a la concejal municipal de Villeta, abogada Laura Costa, y también a JF Hilería, quienes hicieron posible esta entrevista. A los agradecimientos también a todas las personas que estuvieron interactuando con nosotros y quienes de por ahí llegaron ya sobre la parte final y quienes no pudieron observar por completo esta entrevista. El live va a quedar aquí en mi perfil de Instagram. Pueden ir nada más en mi perfil, aquí Juan Francisco Yegros, y pueden observar la entrevista completa que estuvimos realizando en esta jornada. Muchísimas gracias a todas las personas que se fueron sumando durante toda la transmisión. La verdad que sobrepasó nuestras expectativas. Esperamos que haya sido del agrado de cada uno de ustedes. Así que será hasta la próxima. Tengan todos buenas tardes. Chau, chau.